que es Incoterms, término de comercio internacional. Mi equipo está conformado por Brenda Banfi, Jocelyn Guzmán, Hiromi Rosas y Evelina Hernández. Para comenzar esta presentación, se necesita saber que el comercio internacional, para que las empresas puedan transaccionar o hacer operaciones en diferentes partes del mundo, se necesita un conjunto de reglas. Para esta necesidad se respondió con los Incoterms, que fue creada por la Cámara de Comercio Internacional. Y bueno, justamente por eso vamos a aclarar muchas dudas en esta presentación y pues para que podamos comprender mejor el tema. Vamos a explicar más a detalle. Primero, la historia. Los Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en respuesta a diferencias de términos que existen entre el comercio internacional. Para eso existen tres fechas importantes, que el primero es en 1923, la CCI inicia un estudio sobre términos en diferentes países, que fueron 13. La segunda fecha, que fue en 1928, que fue un segundo estudio para identificar similitudes, y en 1936 se publica la primera versión de los Incoterms. Ok, ahora vamos a hablar sobre las funciones. Hay 6 principales funciones. Número 1 es determinar el punto exacto de entrega y transferencia del riesgo, lo cual indica en dónde y cuándo se va a entregar la mercancía pues, al comprador. El punto número 2 es definir quién asume los costos. Los Incoterms precisan los gastos de cada quien. El punto número 3 es establecer qué documentos debe entregar el vendedor. Puede incluir factura comercial, lista de empaques, certificaciones, etc. También el punto número 4 es reducir interpretaciones diferentes entre países. Esto fue porque varios países tenían como diferentes tipos de lenguaje, y para que no hubiera ninguna disputa y para que tanto los derechos como obligaciones fueran precisas, pues se crearon los Incoterms. El punto número 5 es que facilita las negociaciones y disminuir riesgos legales. Esto quiere decir que estandariza tanto obligaciones y las responsabilidades, evitando, como ya mencioné, pues alguna disputa. Y el punto número 6 es lo que no regulan los Incoterms, que puede ser el precio, la forma de pago, transmisión de la propiedad, etc. Estos acuerdos se tienen que establecer desde un principio y acordarse en un contrato independiente. Bueno, entonces, ahora, ¿qué alcance ha tenido la Cámara de Comercio Internacional? Ha impactado a más de 45 millones de compañías, incluyendo empresas líderes, pequeñas, medianas y asociaciones comerciales, al igual que ha impactado con 140 países. La Cámara de Comercio Internacional también nos ofrece cursos de corte internacional de arbitraje, también cursos pero de capacitación, entre otros, y crea un puente entre el sector privado y el sector público. Sus atribuciones son elaborar reglas y estándares internacionales, resolver disputas comerciales, promover el comercio internacional, emitir certificaciones y documentos comerciales, representar a la comunidad empresarial mundial, fomentar buenas prácticas corporativas, brindar capacitación e información. La CCI reduce la incertidumbre del comercio global al crear reglas, resolver conflictos y representar a la comunidad empresarial ante el mundo. Como limitaciones, la CCI, al ser un organismo empresarial que es privado y que no, como obviamente no pertenece al gobierno, no tiene poderes que son regulados o tratados por parte del gobierno, por lo que no puede imponer el cumplimiento de sus estándares, y su aplicación y su aceptación depende con voluntad de la empresa. Ya depende si la empresa lo quiere aplicar o no, pero normalmente, como es muy eficaz y por su simplicidad, siempre lo aplican. Bueno, como ya lo había mencionado, cabe mencionar que todos los términos y reglas que emite la CCI, al ser un organismo privado, no se aplican de forma voluntaria. Ahora vamos a definir qué son los Incoterms. Los Incoterms son términos que regulan las responsabilidades y obligaciones que tiene un comprador y un vendedor en una compraventa internacional.
Cabe mencionar que los Incoterms no regulan el precio, la forma de pago, tampoco consecuencias de incumplimiento ni de los, ni los derechos de propiedad intelectual. Hay varias versiones de los Incoterms. La primera fue en 1936, pero se ha elaborado, bueno, la CCI ha elaborado nueve versiones y 8 revisiones desde 1936. Las actualizaciones se hacen para adaptarse a cambios globales de logística y pues de ahí fue 1953, 67, 76, 80, 90, 2000, 2010 y la ahora vigente pues 2020 que entró en vigor el 1 de enero del 2020. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de los Incoterms? Vamos a tener dos personas importantes, que es el exportador y el importador. Es importante ya que así evitaremos desacuerdos y malas interpretaciones. Entonces, su finalidad y su misión es proveer derechos y obligaciones, lo que le corresponde tanto al importador como al exportador. La obligación establece las obligaciones de los importadores, tanto de los exportadores, y nos ayuda a evitar desacuerdos y malentendidos durante nuestra transacción de venta. ¿Qué aspectos no reglan los Incoterms? Bueno, la transferencia de propiedad de la mercancía, el precio de la mercancía, el método de forma de pago, la calidad, cantidad o especificaciones del producto, incumplimiento y penalizaciones, la responsabilidad del transporte principal, más los costos. ¿Cómo se clasifican y cuál es el uso de los Incoterms? Para empezar, los Incoterms se clasifican en 11 términos expresados con las siguientes siglas, que es XW, ECA, FAS, FOB, CFT, CIF, CFR, CIF, DAP, DPU y DDP. Más adelante, igual, cada una les vamos a explicar cada uno de estos términos. Para su utilización es necesario que en el contrato de compraventa se especifique qué Incoterm se va a utilizar y a qué puerto va a llegar, al lugar o punto designado y el año en el que de la versión del término. De acuerdo con su grupo letra, se clasifican los Incoterms. Para el grupo E, tenemos que en este grupo se encuentra el Incoterm XW, en donde el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones. Para el grupo F, en esto se clasifica los Incoterms FCA, FAS y FOB, donde el vendedor se encarga de entregar la mercancía a su propio país y pasa a un transporte internacional. Para el grupo C, en este grupo se clasifican los términos CPT, CIP, CFR y CIF, en donde el vendedor contrata el seguro o el transporte internacional de la mercancía. En el grupo D, en este grupo se encuentran los Incoterms DAP, DPU y DDP, en donde el vendedor asume todos los costos y riesgos para llevar la mercancía hasta algún punto del país. Ahora vamos a explicar los 11 términos que existen en Incoterms. El primero es EXW, con sus siglas en inglés, Edwards, entregado en fábrica. Esto significa que el vendedor solo cumple cuando entrega la mercancía a disposición del vendedor en su propia fábrica, sin cargar ni hacer trámites. Existen diferentes puntos a tomar en cuenta. Uno es que es el Incoterm con menor responsabilidad. No incluye carga de mercancía de transporte, tampoco incluye despacho aduanal de exportación y el vendedor solo proporciona factura, lista de empaque, certificado de origen y otros certificados requeridos. Un ejemplo es, una empresa en México vende zapatos y entrega la mercancía en su bodega a un comprador de Chile. Solamente va a mandar su propio camión, paga exportación y transporte internacional y todos los trámites. Ok, ahora vamos con el Incoterm PSA, por sus siglas Free Carrier. Este es un Incoterm como el más accesible, el más usado, ya que pues todo como que es muy equilibrado y tiene dos modalidades. En la modalidad A
es entrega en las instalaciones del vendedor, o sea, el vendedor entrega la mercancía ya cargada al transporte del comprador en su propio edificio, planta o bodega. Y pues la modalidad B es entrega en un punto o lugar pactado. Esto quiere decir que el vendedor transporta la mercancía hasta una terminal o transportista elegido por el comprador. Hablando sobre el otro Incoterm, que es FAS, Free Alongside Ship, que como lo dice, la mercancía se necesita poner al lado del buque ya para salir al puerto. Entonces, el exportador está obligado a entregar al importador lo que es la factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen, al igual que algunos certificados como sanitarios o zootecnios, y el pedimiento del exportador y el documento que justifique que las mercancías están a disposición de marítima en el muelle. Un ejemplo de esto puede ser, no sé, una empresa que hace madera, se le pone la mercancía justo al lado del buque y una vez que la mercancía suba al buque y pase el puerto, ya es responsabilidad del importador. Y el exportador, como dije, deberá dejar las mercancías en el muelle del país de origen al costado del buque. Entonces nada más de sus instalaciones tendría que pagar el transporte a la orilla del muelle donde va a ser entregada la mercancía. Otro Incoterm es FOB. FOB es un término de comercio que significa franco a bordo o libre a bordo. Se usa solo para transporte marítimo. Se define que donde la responsabilidad del vendedor es donde comienza el comprador. El exportador se encarga de que la mercancía y de pagar todos los costos hasta que cruce la borda y es cargada al buque. El importador a partir de ese momento se hace responsable y del riesgo de pérdida o daño. Término es SIP, transporte y seguro pagado. Aquí el vendedor contrata un seguro de transporte internacional y además entrega documentos como factura, lista de empaque, certificado de origen, pedimento de exportación y la póliza de seguro. También la transferencia de riesgo ocurre cuando el vendedor entrega la mercancía al transportista internacional. Un ejemplo es una empresa alemana que vende una maquinaria a Buenos Aires y aquí el vendedor paga el transporte internacional y solamente pasa el riesgo cuando esta es entregada al transportista en Alemania. Bueno, y hablando de este otro Incoterm, que es SIF, Cost, Insurance and Free, a diferencia del otro que fue Free Alongside Ship, en el otro nada más se dejaba la mercancía justo al lado del buque, pero en este tiene más costos y más responsabilidades, ya que supongamos que el exportador fabrica zapatos. Su producto sale de la bodega y tiene que contratar el transporte y no solo se deja al lado del buque, sino que en este implica más responsabilidades ya que va hasta el puerto de salida, lo cual incluye más costos, como por ejemplo el costo del embalaje, los gastos aduanales y el pago del transporte marítimo, al igual que los seguros. Y en este, el exportador deberá dejar las mercancías cargadas en el buque, pagar el flete marítimo internacional hasta el punto del destino que designe el importador. Cuando la mercancía ya suba al buque, ya no es responsabilidad del exportador. Y pues sí, puse de ejemplo la empresa de los zapatos, entonces yo creo que quedó claro. Otro Incoterm es DAT. Es un Incoterm moderno y flexible y se puede usar en cualquier tipo de transporte, sea marítimo, terrestre o aéreo. Es cuando el vendedor asume la máxima responsabilidad y paga todos los costos, incluyendo el transporte,
el seguro, que es para llevar la mercancía hasta el lugar de destino. El comprador solo tiene dos responsabilidades principales, que es pagar la descarga y pagar el despacho de importación como aranceles, IVA, impuestos y permisos. Bueno, el siguiente Incoterm es DPU, que en inglés es Delivery at Place Unloaded, y entrega y descarga en el lugar acordado, en su traducción al español. Bueno, este Incoterm es en el que el exportador es responsable de entregar y descargar la mercancía en el lugar acordado dentro del país del importador. Ya puede ser en alguna terminal, en algún almacén o cualquier lugar en el que pueda ser o que esté adaptado para la descarga. Los documentos que debe entregar el exportador son las facturas comerciales, la lista de empaque, el certificado de origen, el pedimento de exportación y los certificados que el producto requiera, ya sea todas las especificaciones que el producto tiene para que sea aceptada su exportación. Costos que asume el exportador asume el costo del empaque y embalaje, los gastos aduanales de exportación, el transporte internacional, la descarga en el lugar del destino y los transportes internos dentro del país destino solo si se acuerda. Bueno, algún ejemplo podría ser alguna empresa mexicana que vende cajas de juguete a un cliente chileno, en el que se utiliza este Incoterm. Pues la empresa mexicana se encarga de enviar el producto, que en este caso son las cajas de juguete, a algún puerto o punto de Santiago de Chile, por ejemplo, y la empresa mexicana se tiene que encargar de pagar todo el transporte y también la descarga en cuanto llega allá al punto en Santiago. Y una vez que las cajas están descargadas y ya en el punto en el que se acordó, el riesgo pasa completamente al importador o al cliente chileno, quien desde ese momento se tiene que hacer cargo de pagar los impuestos y cualquier transporte adicional dentro de Chile. Ya para finalizar con estos términos, el último es TDP, que es entregado con derechos pagados. Este Incoterm es el más completo, ya que aquí el vendedor paga todo, desde empaque, embalaje, transportes internos, transporte internacional y bueno, también da facturas e incluso paga aranceles e impuestos. Obviamente nada más el comprador recibe la mercancía con el punto acordado. Y bueno, un ejemplo es una empresa de Japón que vende componentes de electrónicos a una empresa en México. Esta empresa china paga todo, desde el transporte, aranceles y todo lo que conlleva esta operación internacional. Y bueno, nada más México se ocupa en recibir la mercancía. Bueno, y como conclusión, los Incoterms son muy importantes, ya que nos ayudan a conocer las obligaciones y los derechos tanto como importador y exportador, y hablando profesionalmente son de gran ayuda, ya que nos brindan más seguridad al intentar hacer nuestra transacción de mercancía, y ya con estos conocimientos adquiridos que vimos sobre los Incoterms nos pueden ayudar a facilitar y a ver cuál se nos adecua más para nuestra transacción. Por ejemplo, si yo quiero darle un servicio a mi cliente, se me facilitaría más utilizar el Incoterm CPI, y esta presentación y en general los Incoterm nos ayudan más a tomar decisiones más estratégicas y a evitar desacuerdos entre los negociantes. Y eso sería todo por nuestra parte y por del equipo.